Escuchas Clave Morse. 9:36 de la mañana y Felipe tiene un aviso para todos los que nos están escuchando y viendo a través de YouTube. Sí, yo les voy a contar de LAP. LAP es LAP, la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.lapglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Al principio de Clave Morse de este programa hablamos de noticias que están pasando en Chile, pero también obviamente pasan cosas afuera, muchas. Y les quiero contar que en Estados Unidos Tesla informó que los aranceles impulsados por Donald Trump le costaron $300 millones en el segundo trimestre, afectando principalmente su división automotriz. La empresa advirtió que la eliminación de beneficios fiscales para vehículos eléctricos limitará entregas futuras en Estados Unidos, mientras sus ingresos y utilidades cayeron 12% y 16% respectivamente. Elon Musk, ex amigo de Donald Trump, ex además empleado, podríamos decirlo, del gobierno norteamericano, estuvo ahí unos pocas semanas. Reconoció que el entorno arancelario y las tensiones políticas han generado incertidumbres y afectado la imagen de la compañía. A ver, aquí hay varias cosas, Felipe. Primero, digámoslo, que independientemente del tema arancelario, Tesla ya va en baja hace unos meses atrás. O sea, mientras la industria de vehículos eléctricos aumenta como en un 52-53% sus ventas a nivel mundial, Tesla estaba bajando un 24%, no, miento, al revés, aumenta un 24%, 23%. Tesla había bajado ya las ventas de sus autos como en la mitad. Obviamente, digamos, la invasión china, especialmente BYD, le estaba ganando ese tiempo, independientemente del tema arancelario. Yo creo que el tema arancelario, claro, es más como contemporáneo con todas las idas y venidas que ha tenido con Donald Trump, pero BYD, en la industria china en general, coreana también, Kia está sacando hartos autos. Eso, y hay que decirlo, los chinos, los asiáticos, están más adelante que los americanos y que nosotros en tecnología de electromovilidad al menos. Son muy buenos, claro. Son demasiado buenos. Los chinos son demasiado buenos. BYD está sacando cosas que son mucho más avanzadas en términos de carga, velocidad, de muchas cosas. Entonces yo creo que Tesla en ese sentido partió medio solo esta carrera y ahora se llenó de competidores. Entonces eso también yo creo que explica un poco esta gran caída de ingresos que ha tenido. Tal cual. Oye, y en otra parte del mundo, pero mucho más cerquita, el gobierno argentino autorizó la inversión de $217 millones de galán litio en Catamarca bajo el régimen RIGI, sumando así 6 proyectos aprobados por un total de $12.800 millones. En paralelo, rechazó el ingreso del proyecto Mariana de la empresa china Yanfeng por no cumplir requisitos mínimos. Argentina busca claramente atraer capital extranjero para consolidarse como potencia en producción del litio. Tenemos competencia ahí, Tenemos competencia, sí. Pero también fíjate que puede que pase lo mismo con el cobre. Es verdad que hay otros países mineros de cobre como Perú, importante, Australia, pero es tanto la demanda de cobre que no hay tanta competencia. Sí, o sea, que la competencia no es ruda. Exactamente, ¿no? Y el litio aparte está todavía como, yo creo que está en expansión, todavía está como en desarrollo, no está como en que ya pasó su cresta a la ola, por así decirlo. Así que está bien. Hay que nosotros no tenemos que perder el escalafón nomás. Claro. Ya, vámonos con nuestro segundo entrevistado del día de hoy. Estamos con Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, básicamente para hablar de este proyecto de financiamiento de educación superior, ¿no es cierto?, nuevo, el FES, que de alguna forma viene a reemplazar al CAE. Subsecretario, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy bien Daniel, muy bien Felipe, gracias por el espacio. Gracias a usted por acompañarnos. A ver, el martes de la semana pasada, ¿no es cierto?, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas inició la votación en particular del proyecto de ley que crea justamente este nuevo instrumento de financiamiento a la educación superior, más conocido como FES. Vamos a hablar de ahora adelante, así como en los escritos de los abogados, de ahora adelante, FES, ya, sí, para no enredarnos, y condona y reorganiza más las deudas educativas. Obviamente se trata de una iniciativa más emblemáticas del gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto?, especialmente en el área de educación.
este instrumento busca eximir de cobros a los estudiantes de la educación superior, salvo a quienes pertenezcan al 10º decil, los que deberán aportar un copago. Yo no quiero explicar más porque, a ver, subsecretario, independientemente de cómo se va a realizar esto, digamos, los apoyos que ha tenido esta iniciativa, las críticas también, el propósito de Clave Morse es decodificar los temas, explicarlos, ¿no es cierto? Entonces, primero quería preguntarle en términos generales, ¿cuáles son los detalles más relevantes, ¿no es cierto?, del FES, y de alguna forma, ¿en qué reemplaza al CAE también? Bueno, primero decir que nuestro proyecto es parte de una iniciativa más grande que nosotros tenemos, que es modernizar la educación superior. Fíjate que la necesidad de adaptar nuestro instrumento a los nuevos tiempos. Recién yo lo escuchaba usted hablando de la electromovilidad. ¿Cómo no se nos iba a ocurrir hace 15 o 20 años que íbamos a tener tanta electromovilidad como tenemos hoy día, y probablemente en la próxima década vaya a ser mucho más rápido? Y lo tomo como ejemplo. Las categorías para analizar la electromovilidad desde el punto de vista mecánico son diferentes, porque los motores eléctricos son distintos, la dificultad tecnológica principal está en las baterías, por ejemplo, no está necesariamente en el motor, viene otra conversación. Bueno, la educación superior creció mucho en las últimas décadas, tenemos 1.300.000 estudiantes, tenemos muchos profesionales y personas que tienen estudios incompletos, pero lamentablemente no tenemos una relación o una solución de continuidad adecuada entre esa expansión y las necesidades productivas del país y el mercado laboral. Y yo creo que ustedes son muy conscientes de eso. Todos tenemos conocidos que nos dicen, pucha, yo estudié esto, no he tenido posibilidad de estudiar, de trabajar en esa área, o bien lo que estudié siento que no me ha servido tanto. Y en algunas áreas nos faltan profesionales, en otras tenemos, por decirlo de alguna manera, mercados laborales un poquito más saturados. Claro. Eso tiene varias dificultades, lo estamos tratando de enfrentar a través de un proceso de mayor conexión de la educación superior con la estructura social, a través de una estrategia. Estamos elaborando una estrategia para la educación superior, pero tiene un efecto económico, y acá llegó al financiamiento. Como esto lo financiamos a través de un crédito, que era el crédito Conaval del Estado, claro, y la expansión fue más grande de la que pensamos, las remuneraciones de los profesionales no fueron las esperadas. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, yo me tomo lo que ahora estábamos los 40 años de Volver al Futuro, ¿no? Si tomamos el DeLorean del Doc Brown y volvemos al año 2005 y le decimos a la gente, mira, cuando tengamos el CAE, el 56% de la gente que va a pagar el CAE va a ganar menos de 700.000 pesos, me hubieran dicho, usted está loco. Los profesionales ganan mucho más que eso. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un problema, tenemos que enfrentarlo y tenemos que darle una solución a las y los deudores. Eso es lo que hace nuestro proyecto FES, reorganiza las deudas, tiene a todos y todas una cuota de condonación. Para muchos hay condonación total, que son personas que tienen bajos ingresos, están muchos al día y por distintas causas de la vida a lo mejor no tienen el título. Entonces, hay mucho con condonación total, pero vamos a tener condonación parcial de acuerdo a tus situaciones. Y luego, para los nuevos estudiantes, un nuevo sistema de financiamiento que va a ser mejor para el fisco, porque el CAE es muy caro para el fisco. Y esto es muy importante porque nuestro proyecto implica ahorro fiscal, es decir, vamos a tener las cuentas más ordenadas. Pensamos que es mejor para las personas porque la porción de los ingresos promedio de las personas que representa el pago del CAE es 14%. Claro, 14%. En cambio, el FES va a representar en promedio un 4%. Tiene un máximo de 7 para la mayoría de los casos y de 8% para las personas que ganan más de 3 millones, que son pocas en Chile. Pero pensamos mejor para las personas, mejor para el fisco y también pensamos mejor para las instituciones de educación superior. Naturalmente, un cambio de estas características, porque un instrumento nuevo despierta mucha discusión. Yo sé que hay hartas críticas al proyecto, también hay harto apoyo, pero pensamos que hay que sortear eso y llevarlo adelante de tal manera de al finalizar el gobierno, nosotros poder decir, mire, ya la gente para estudiar que es de clase media y no accede a la gratuidad, que tú tienes la gente que accede a la gratuidad y enhorabuena que así sea, luchamos por eso, está tranquila, digamos, porque no tiene que después... Sí, claro. Pasar. Pero ¿qué pasa con la clase media? El problema de esto es siempre es la clase media, digamos, exactamente. Y esa clase media nosotros le decimos, mira, vamos a tener un mejor instrumento que el CAE, la gran mayoría de las personas no va a desembolsar mientras estudia, o sea, no tiene que pagar, salvo, como tú dices, el 10% más rico que se le puede cobrar un copago, y luego va a retribuir de acuerdo a sus ingresos, ¿no? Y con eso esperamos terminar con la deuda bancaria, tener una educación superior más flexible y adecuada a la educación, al entorno que tenemos, y tener mayor responsabilidad fiscal. Ahí, Víctor, preguntarte y justamente en el ánimo de este programa, que es de codificar la economía, ¿cómo se puede explicar, así como en su esencia, un programa que va a generar un ahorro al fisco y por otro lado va a ser más conveniente para los estudiantes como tal? ¿Cómo se explica eso como en términos
matemáticos, por así decirlo. Porque tú pasas por los bancos hoy día. O sea, el Estado, voy a partir de más atrás, el CAE se pensó como un crédito privado de naturaleza bancaria, donde tú tomas un determinado monto y luego vas pagando respecto a una tasa de interés. Ese sistema tuvo el problema que tuvo una expansión 10 veces mayor a la planificada. Imagínate cualquier proceso de tu vida en que te quedas corto 10 veces lo que pasó. Ya. Entonces, se fue de las manos completamente. Bueno, cambiaron las condiciones, entonces eso requirió un enorme desembolso fiscal a partir de garantías. Y no solo a partir de garantías, sino de la sobrecarga, que es la recarga, que es un sobreprecio que paga el fisco, y otros desembolsos como el subsidio a la tasa de interés. Entonces nos llenamos de subsidio a un sistema que no era lo mejor para la situación en la que estábamos. Entonces tú, cuando sales de la banca, haces un sistema mucho más simple, que es: yo financio a la institución de educación superior y luego los profesionales y los técnicos retribuyen de acuerdo a su ingreso. Esa simplificación permite que ellos retribuyan de acuerdo a su ingreso y el fisco desembolse a la larga menos. Entonces eso genera ahorro desde el primer año. Desde el primer año en régimen, esto genera ahorro, y a la larga, en el primer informe financiero, luego actualizamos las cifras, eso se actualizó, pero son en torno a $3.000 millones en 10 años. $3.000 millones en 10 años, o sea, 10 veces más de lo que tú comentabas que Tesla había perdido por estas vaivenes del mercado. Subsecretario, ayer el Consejo Fiscal Autónomo elaboró un análisis, ¿no es cierto?, con varias preocupaciones, más que crítica, preocupaciones con respecto a esta iniciativa, ¿no es cierto? Y quería justamente enfocarme en un riesgo, ¿no es cierto?, que comentó el Consejo Fiscal, que está justamente vinculado a que cerca de un tercio, 30%, un poquito menos de un tercio de los estudiantes pagaría un monto entre 1,5 y 3,5 veces el costo de su carrera. Por lo tanto, el Consejo dice que uno podría pensar que un porcentaje de estos estudiantes puede que le resulte más costoso adherirse a este instrumento y podrían excluirse incluso del sistema, lo que a la larga va a reducir las contribuciones futuras de las personas que tendrían altas rentas, digamos. ¿Cómo resolver esa encrucijada, digamos? Primero señalar que la gran mayoría de las personas en el FES va a retribuir, proyectamos, menos de lo que costó su carrera. Eso en general, pero para darle tranquilidad a quienes nos están escuchando, porque cuando tú tienes un crédito y los créditos tienen intereses, todos pagan más, digamos. No, claro, esa es la lógica. Lógica. Por algo se llama... Entonces, por eso pasamos un nuevo instrumento. Claro, por eso pasamos este nuevo instrumento, pero existe un sector que puede tener altos ingresos y por eso alto ingreso, como la retribución acá tiene que ver con un porcentaje de tu ingreso, puede efectivamente darse la situación que establece no solo el Consejo Fiscal Autónomo, sino otros organismos y otros estudios que hemos identificado. Entonces nosotros estamos diciendo acá dos cosas. Primero, vamos a establecer un tope, y es una indicación que introdujimos en el proyecto. Es decir, bajo ciertas condiciones, si tú has... bajo ciertas determinadas condiciones, si tú has llegado, por ejemplo, a 3,5 veces el valor nominal de tu arancel, tú puedes dejar de contribuir. Bajo ciertas condiciones. Ahora, eso se va a debatir en el Parlamento, pero a mí sí me gustaría hacer empezó recién la discusión. Me gustaría hacer una discusión más de fondo, explicar por qué es esto así. Porque tú puedes decir, porque yo voy a estar subvencionando la educación de otros. ¿No es cierto? Porque si yo pago 2 veces o 3 veces, a pesar de que una persona tenga alto ingreso, uno puede decir, pucha, tengo alto ingreso, pero yo quiero, entre comillas, pagar lo mío nomás. Y acá viene lo que nos gusta a nosotros del FES, que el FES tiene una lógica como de seguro. ¿Qué pasa si esa persona queda cesante? Cuando uno queda cesante, yo te juro que he estado cesante y sé lo que es esto. Cuando tú quedas cesante, las deudas crecen, no bajan. Con el FES, tú no tienes ese temor. Entonces puedes tener una persona que está ganando muy bien en un momento de su vida y el día de mañana le pasa algo o tiene que cuidar, por ejemplo. Entonces con FES tú no te preocupas. O sea, un especie de seguro de garantía. Es un seguro. Entonces nosotros eso es lo que queremos explicar a las personas. El FES como no constituye un pasivo comercial, es decir, tú quedas limpio en el sistema financiero, tú después, esa misma persona va a pedir un crédito. Imagínate esa persona que hoy día, yo estoy pagando 2,5 o 3 veces. Claro, pero tú con FES no tienes un pasivo comercial. Entonces tú vas a un crédito y en un hipotecario, supongamos una persona puede ganar 1,5 millones, 2 millones de pesos, que es un buen sueldo en Chile. Si tú tienes un pasivo comercial de 10 millones o 15 millones y tú vas a un banco y te quieres comprar una casa, el banco te dice, mire, usted tiene un pasivo, yo no le puedo dar un crédito hipotecario. Exacto. Entonces, en cambio con FES, esa misma persona va al banco y en el banco él está limpio.
Él no tiene un pasivo comercial, ¿me entienden? ¿No? Entonces, yo pienso que vamos a abordar soluciones a estas temáticas, pero muy importante comentar también que FES es mucho más seguro para las personas desde esa perspectiva. Por eso nos interesa que esto se entienda, y me gusta el ejemplo que no lo había pensado así, pero ustedes estaban hablando de la electromovilidad, de que se discute si esto es un crédito o es un impuesto. Uh-huh. Y lo cierto es que no es ninguna de las dos cosas, es un instrumento nuevo que establece una obligación de pago para las personas. En ese sentido se podría parecer un crédito, lo cobra la tesorería, en ese sentido se ocupa la estructura tributaria del país, pero eso no lo hace ni un tributo ni un crédito. Es un instrumento nuevo porque necesitamos soluciones nuevas para las problemáticas del futuro. Un instrumento que es mejor para el fisco, mejor para las personas y mejor pensamos para las instituciones. Y en último término, ¿qué conducta va a tomar la gente? Mira, yo te pongo el siguiente ejemplo. Hoy día los aranceles universitarios, o sea, los aranceles de educación superior en general, han subido desde el año 2010 hasta ahora 44% sobre la inflación. Uh-huh. 44% sobre la inflación. Y el rendimiento salarial de la educación superior tiende a la baja. Claro. Porque hay más profesionales, ¿no? Uh-huh. Entonces tú tienes un servicio que cuesta más caro y su rendimiento económico va a la larga. A la larga va a la baja. O sea, la inversión al final no es rentable. O sea, no es que no sea rentable, es menos rentable de lo que fue en su momento. Claro, eso es lo que quiero decir. Sigue siendo mejor estudiar, sigue siendo mejor. Pregunta, ¿por qué la gente sigue estudiando? Si es cada vez más caro y la rentabilidad. Porque no todas las decisiones las personas la toman por tema económico. Nosotros estamos convencidos que la gente va a estudiar o no estudiar por otras motivaciones, y que estas prevenciones que nos hacen no solo el CFA, sino otras instituciones, vamos a poder abordarlas, vamos a poder construir políticas, pero nos interesa esto de fondo. No juzguemos un instrumento nuevo con las categorías del ayer, de instrumentos que sirvieron en su momento, pero que no resuelven los problemas del siglo XXI. Ahí, buenísimo, muy buena explicación. Ahí su secretario preguntarle, ya, el FES, que suena muy bien, la verdad, obviamente suena muy bien. O sea, estamos hablando de ahorro fiscal, estamos hablando de que es mejor para las personas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo estaba leyendo el Consejo Fiscal que advierte sobre 4 riesgos y que dicen, leyendo lo que decía Sebastián Izquierdo, que es presidente de la CFA, que él dice que faltan simulaciones, que está bueno, pero que hay que simular, hay que proyectar, hay que ver, poner escenarios, como que... Entonces, la pregunta que yo tengo, subsecretario, es, ¿tiene razón en que faltan simulaciones? ¿Como que tiene sentido eso? O tal vez, y pregunto genuinamente, tiene más que ver con temas políticos, estamos en año electoral, como frenar esta como gran campaña del oficialismo, de cambiar el CAE, digamos. ¿Por dónde pasa esta cuestión? ¿Realmente tiene sentido esto de que faltan simulaciones o no tanto? ¿El proyecto está bien hecho y responde tal vez a intereses más políticos? Mire, yo le diría que es importante darle garantía a todos los sectores. Y si tenemos que hacer más simulaciones, las vamos a hacer. Bien. ¿Por qué? Porque, como le decía, este es un instrumento nuevo, y cuando tú tienes, tratas de construir soluciones nuevas para problemas emergentes y problemas futuros, tienes que proyectar. Y la proyección es muy importante. Nosotros ya hemos establecido una mesa de trabajo con los asesores de los diputados de la Comisión de Hacienda, sí, donde hemos mostrado muchas simulaciones, pero podemos mostrar más y podemos hacer más, porque efectivamente si tú tienes un sistema que su solidez económica se basa en la recaudación, y la recaudación depende de los ingresos, no es lo mismo pensar un escenario de crecimiento del 2% que un escenario del 5% y un escenario del 1,5%. Estamos conscientes de eso. Pero quiero hacer el siguiente punto. Si bien vamos a trabajar en todas las simulaciones que sean necesarias y queremos darles las garantías, nadie ha defendido que vamos a tener una peor recaudación que el crédito con aval del Estado. Y si tú tomas en conjunto todas las prevenciones y las necesidades de mayor claridad que hace el Consejo Fiscal Autónomo, refuerzan la necesidad de terminar con el crédito con aval del Estado. Subsecretario, ¿cómo van a convivir en las instituciones de educación superior el FES con la gratuidad, ¿no es cierto? Se van a complementar, quizás va a haber perjudicado algunas veces el FES con la gratuidad o viceversa. ¿Y cómo se está viendo eso también desde el punto de vista de la universidad y la institución de educación superior? Bueno, mire, como decíamos, pensamos que este es un mejor sistema para el fisco. Hay cerca de $3.000 millones aproximadamente, sí, de ahorro. Un mejor sistema para las personas, en vez de 14%, pasamos a 4%. Ahora vienen las instituciones. ¿Ya? ¿Por qué pensamos que este es un mejor sistema para las instituciones? Si nosotros analizamos de manera global el financiamiento de la educación superior, y esto es muy importante hacerlo en términos de los ingresos reales de las instituciones, porque una institución, tú te metes a la página web de una universidad, te sale arancel X, sale eso.
Entonces, si tú multiplicas ese arancel que sale en la página web con la cantidad de matrícula, te va a dar un monto, pero en la realidad no es el monto que esa institución recibe. Esto es como el precio lista, ¿no? El precio lista no es el ingreso efectivo. ¿Por qué? Hay becas internas, hay un fenómeno que es la morosidad o la incobrabilidad de esa morosidad por parte de la institución. Entonces, si tú tomas los estados financieros de toda la institución de educación superior, analizas los ingresos que ellas declaran y la comparas con el efecto agregado de nuestra reforma implica un incremento moderado de los recursos al sistema. Es decir, van a haber más recursos para la educación superior. Lo que pasa es que se van a estructurar y se van a transferir de acuerdo a un sistema regulado, como ocurre con la gratuidad. Claro. Y esa es la situación, porque hoy día tenemos, entre comillas, precios que los fija el mercado. ¿Cuál es la dificultad de tener? Y acá no hay un tema ideológico, porque podemos tener esos sistemas en otras áreas de la sociedad, digamos. Pero en educación superior lo que ocurre es que tenemos un aumento de aranceles que no podemos justificar por necesariamente calidad o costo. El ejemplo que yo le di recién, de que habíamos subido 44% sobre la inflación, sobre la inflación desde el 2010, si tú haces el mismo cálculo en los últimos 10 años, los aranceles han subido un 90% nominal y los costos han subido en torno a un 72%. Entonces, suben los costos en una magnitud y suben los aranceles por encima de los costos. Entonces, al mismo tiempo, la rentabilidad va bajando. Entonces, ¿qué explica esa tendencia alcista? Y nosotros pensamos que si no la contenemos con regulación, esa tendencia alcista, ¿sabe al final lo que termina impactando? Los bolsillos de la familia, de las personas que nos están escuchando, y las arcas fiscales, que también provienen de nuestro bolsillo. Y por eso vamos a usar el sistema de regulación de la gratuidad para organizar la transferencia a las instituciones, y así vamos a tener una regulación coherente. Yo tengo la última pregunta, muy cortito, pero pensando, yo sé que ya queda poco como de este estado, de esta administración, pero se hablan en la Subsecretaría de Educación, en el Ministerio de Educación, se habla de la nueva educación que debería tener el mundo, los chilenos, porque yo por lo menos soy de la idea que estudiar 5 años en una carrera es mucho tiempo, para los tiempos que están pasando, aparte mucho endeudamiento, lo justo lo que estamos hablando. ¿Son conversas que se dan? Sí. De hecho, cada vez, qué bueno que lo preguntaste, quizás podríamos en algún día, porque hablar fundamentalmente de eso. Nosotros hablamos de modernización de la educación superior, son 3 ejes, uno académico, donde son fundamentalmente esas discusiones, uno de conectarla con el bienestar y el desarrollo del país, y otro de financiamiento institucional, que es el que en general tiene mayor prensa. Yeah. Pero mire, le digo lo siguiente, estamos trabajando para iniciar una estrategia que durante la próxima década avance a enfrentar, porque esto hay que hacerlo lento, esto no se puede hacer progresivo. La sobreduración de las carreras. A nosotros nos gusta mucho el modelo que se llama 4+1, en que pudieras tener pregrados en algunas áreas, no en todas, en algunas áreas, porque probablemente medicina nunca va a durar menos de lo que dura, o va a ser muy difícil, digamos, porque es una carrera especial, pero con mucho trabajo técnico, poder tener una mejor conexión con el posgrado y tener mejor sistema para el posgrado, porque la gente va a estudiar muchas veces. Por ejemplo, tú mismo, ustedes, si quieren capacitarse, no van a estudiar una segunda o una tercera carrera, van a hacer un magíster, un diplomado, y al mismo tiempo conectarnos mejor con la enseñanza media. Entonces, tener una trayectoria más articulada que nos permita superar un momento en que tenemos carrera en promedio de 6,3 años de duración real, que es demasiado largo. Subsecretario, nos quedan 30 segundos, pero simplemente conocer un poco la hoja de ruta que viene ahora, tomando en cuenta que ingresó el proyecto el martes al Congreso, ¿no es cierto? Y hasta dónde, o qué esperar lograr en estos pocos meses que queda de gobierno. No creo que finalmente salga en este gobierno. Va a salir en este gobierno. Mire, nosotros tenemos fe. Está como los boxeadores, los boxeadores que antes de la pelea dice que va a ganar. ¿Estás seguro? Mire, que mucha gente dijo que no iba a haber reforma de pensiones. Y ahí está la reforma de pensiones. De vuelta a la semana distrital, que es donde los parlamentarios van a sus distritos, es decir, en la subsiguiente va a total despacho en la Comisión de Hacienda, es decir, la Comisión de Hacienda tiene que votarlo completo, luego va a la sala de la Cámara de Diputados, y si ahí tenemos suerte, entramos al Senado, segundo trámite constitucional. Nosotros tenemos mucha convicción de que vamos a aprobar este proyecto, porque primero es un buen proyecto, creemos que con las críticas que tiene es una solución innovadora a problemas del futuro, y además tenemos disposición a ceder. Bien. Tenemos disposición a incluso examinar cosas que a nosotros no nos gusten en pos de las necesidades del país, y
le queremos decir a las y los deudores que nos están escuchando que no los hemos olvidado, que vamos a trabajar para que este proyecto sea ley, no solo porque lo prometimos en campaña, sino porque nos lo pide la gente. Cada vez que vamos a un territorio, no importa si la gente es de izquierda o de derecha, si está por Kast, Matei, si está por Janet Jara, la gente quiere que se termine el CAE y quiere poder tener la certeza de que sus hijos puedan estudiar, si son de clase media, sin cargar con una deuda bancaria. Muy bien. Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse, explicarnos, decodificar también todo lo que es el proyecto FES, ¿no es cierto? Las aristas que tiene y, bueno, veamos cómo nos va. ¿Ah? Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Ya viene Emprender es Clave, el espacio donde hablamos de pymes, de emprendimiento, de startup y todo lo que tiene relación con el ecosistema emprendedor que hacemos junto a María José García. Y los invito a revisar este programa y todos los programas de Clave Morse en Spotify, en YouTube y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM. Felipe, un abrazo y nos vemos luego. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.